Pero llega un punto en el que los ves por todas partes. Si sé que cada año en junio me aparece la araña, pues yo 2 o 3 semanas antes me anticipo y hago una suelta. El jabón potásico o el aceite de NEM. Esto habría que hacerlo antes. Estos enemigos naturales que a lo mejor atacan la araña en un cultivo de pimiento. Si ya estamos actuando con depredadores, actuar con otro sistema que en el fondo también va a perjudicar al propio depredador. Este sobre lo colgamos en una hoja o donde podamos y ya no hay que hacer nada más. Anticiparnos al problema. Cuando los tenemos instalados en el cultivo, se establece un equilibrio entre el enemigo natural y la plaga. En el caso del trip, uno de los problemas que yo veo añadidos en comparación con otras plagas. Cultivos de hortícolas, cultivos de frutales, cultivos de ornamentales. Darío, eres un experto en control biológico de plagas. Cuéntame, ¿quién eres y en qué consiste tu trabajo? Bueno, hola, mi nombre es Darío Camí y soy técnico comercial de la empresa Agrobio. Nuestra empresa es una empresa que está, digamos, que nace en Almería y la sede principal está en Almería y nos dedicamos principalmente a producir insectos. Por un lado son insectos para la polinización y por otro lado son insectos para controlar plagas, insectos auxiliares que se liberan en los cultivos para que ejerzan un control sobre las plagas. Esto es lo que nosotros hacemos. Yo, pues, trabajo en este campo. Más adelante hablaremos de cómo combatir a los ácaros, a los trips, a la mosca del mantillo, a la mosca blanca, a la cochinilla, incluso al pulgón. Pero antes, ¿cuál es el momento adecuado para aplicar este método? A ver, el trabajar en control de plagas con enemigos naturales, en el 99% de los casos hay que hacerlo de forma preventiva. Sí que en algunos casos se puede actuar de forma curativa, pero son muy pocos y muy concretos. Pero lo fundamental es hacerlo de forma preventiva. Es decir, que nosotros debemos conocer un poco nuestros cultivos y saber que más o menos en determinadas épocas del año y en determinados momentos es probable que tengamos araña, que tengamos mosca blanca o lo que sea. Y debemos ir por allí. Y lo que haremos siempre, hacer las sueltas, en principio, de forma preventiva. ¿Vale? Luego sí que hay casos particulares que tenemos enemigos naturales que se pueden soltar ya a modo curativo sobre la plaga, pero eso es, ya digo, son casos muy concretos. Entiendo que este sistema se puede usar de modo agrario en cultivos de hortalizas, bueno, de cualquier tipo de planta de la agricultura, también en el jardín de nuestra casa y también en el interior para nuestras plantas. Sí, por supuesto. Agrobio es una empresa que, digamos, que empezó y su gran campo de trabajo son los cultivos agrarios, cultivos de hortícolas, cultivos de frutales, cultivos de ornamentales, pero también se utiliza en plantas ornamentales que tenemos dentro de casa, en pequeños cultivos. Se puede utilizar en cualquier campo, no tiene ninguna afectación para nosotros, digamos. Lo podemos soltar dentro de casa, eso no hay ningún problema. Sí que es cierto que esto empezó a andar en los cultivos de Almería, digamos, ¿no? En cultivos de pimientos, cultivos de tomate, cultivos de hortícolas. Lo que pasa que estos enemigos naturales que a lo mejor atacan la araña en un cultivo de pimiento, pues también sirven en un cultivo ornamental. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son enemigos naturales que tenemos en el medio ambiente y que aparecen de forma natural. Es cierto que hace unos años era difícil verlos. ¿Por qué? Porque se utilizaban muchas materias activas que perjudicaban muchísimo los enemigos naturales. Hoy en día cada vez tenemos menos materias activas, los productos que se utilizan son productos muy respetuosos y cada vez estamos viendo más enemigos naturales que sabemos que sabíamos perfectamente que allí estaban, pero ahora las poblaciones naturales son importantes y eso es una base para empezar a trabajar. Nosotros cuando hacemos una suelta lo que hacemos es potenciar esa población, ¿vale? Y eso ejerce un control sobre la plaga. Por eso es importante hacerlo de forma preventiva. Sí que esto, si acaso luego lo hablamos, pero cuando hacemos las sueltas preventivas siempre se procura implementar alimentación. ¿Para qué?
porque claro, lo más importante, la clave del éxito cuando hacemos sueltas de enemigos naturales es que se instalen en el cultivo. Cuando los tenemos instalados en el cultivo, se establece un equilibrio entre el enemigo natural y la plaga. Es decir, nosotros vamos a tener un enemigo natural en nuestra planta, sea un cultivo, sea una planta ornamental, y vamos a tener plaga, pero la plaga estará en un nivel de equilibrio con el enemigo natural que no nos afectará. Es prácticamente imposible tener enemigos naturales y no tener plaga. Eso tendríamos que estar alimentando constantemente y aún así tampoco no funcionaría. ¿Se puede utilizar en combinación con otros, como por ejemplo el jabón potásico? Sí, por supuesto. Estos productos como acabas de decir, el jabón potásico y mucha gama de productos que están saliendo ahora que tienen un residuo cero, estos se pueden compatibilizar perfectamente. Sí que está bien, a veces cuando haces un tratamiento de este producto, dejar unos días, pero el problema está en que materias activas como las que han habido siempre y que ahora algunas todavía están y algunas ya han desaparecido, tenían un residuo que podía estar allí incluso 4 u 8 semanas. Eso hacía que prácticamente la suelta, si estábamos en un ciclo corto, era prácticamente imposible. Porque cuando haces la suelta, estos niveles de materia activa residuales pues afectan a la población y no se instalan. Claro, digamos que una vez has hecho la suelta, ahí ya no sería bueno aplicar el jabón potásico o el aceite de NEM. Esto habría que hacerlo antes. Exacto. Sí, eso en principio sí. Por ejemplo, el jabón potásico, si tenemos la población establecida de nuestro enemigo natural, porque yo digo que esto hay que empezar poco a poco y empezar no empezar con muchos enemigos naturales, sino que empezar con 1 o 2 y uno va aprendiendo el manejo, cómo hay que verlos, localizarlos, eso es muy importante, porque primero cuando uno hace la suelta, lo que viene a continuación es que nos gusta verlo en nuestra planta. Y si lo vemos, a nosotros nos da seguridad. Por eso digo que la clave del éxito es la instalación, que lo veamos. Pero a veces, cuando ya están instalados estos insectos, el hecho de que hagamos un tratamiento con jabón potásico puede afectar un porcentaje bajo de la población, pero al cabo de un día o dos o al cabo de una semana puede estar otra vez recuperada. No es lo mismo, por ejemplo, si utilizamos el aceite de NIMS. El aceite de NIMS es un producto que sí que tiene una persistencia bajísima, pero el insecto, a lo mejor el enemigo natural que entrará en contacto con el aceite de NIMS, pues morirá. Entonces sí que nos puede pasar que tengamos una buena población, hagamos un tratamiento con aceite de NIMS y nos quedemos con la población tan baja que cueste mucho de recuperar. Por otro lado, también es posible que a veces, si tenemos digamos la población implantada, estos productos que son más agresivos pues se pueden hacer de forma localizada. Es decir, si tenemos un foco, aplicarlo solo en este foco sí que afectará a lo mejor los enemigos naturales y la plaga que tenemos en ese foco, pero si dejamos una zona de reservorio, pues en poco tiempo se recuperará. El problema es que si hacemos un tratamiento general, por ejemplo, con aceite de NIMS. Que tampoco sería necesario, en realidad, si ya estamos actuando con depredadores, actuar Claro. con otro sistema que, en el fondo, también va a perjudicar al propio depredador, de alguna manera perjudicaríamos a los dos. Entonces, Exacto. es mejor, pues bueno, si ya estamos actuando con depredadores y nos está funcionando, dejarlo ahí. Exacto. Normalmente, si nosotros hacemos sueltas, podremos ver que a lo mejor se nos ha instalado, si sabemos verlo y sabemos localizarlo, podemos ver, pero si está instalado, normalmente la plaga se mantendrá en un equilibrio. Será suficiente para que el cultivo esté bien. Vale. Normalmente, si tenemos que tratar es porque o quizá la población que hemos soltado no se ha instalado o es muy baja, o hay que potenciar con alimento para que se multiplique. Esto es toda una estrategia y es un trabajo que con la experiencia se va mejorando. Claro, porque al final cada cultivo, dependiendo de lo que sea, pues tendrá una serie de características que hará que, lo que acabas de decir, que tengamos que ir paso a paso e ir viendo, ¿no?, en consecuencia y ir actuando. No hay a lo mejor una receta que digas,
tanto y tanto y ya está, sino que tenemos que ir, porque también otro tema que puede influir, entiendo, igual no tanto dentro de casa, pero sí en el exterior, es las condiciones, la temperatura o la humedad a la hora de hacer sueltas, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Normalmente, si hacemos sueltas en espacios interiores, es más fácil, digamos, son condiciones más favorables. Cuando lo hacemos al aire libre, la temperatura es muy importante. Si estamos en épocas que las temperaturas medias son bajas, es decir, que por la noche tenemos temperaturas de 4 grados, por decirlo de alguna forma, o menos, que eso hace que al final, que al cabo del día tengamos una temperatura media de 10 grados o 12 grados, esas temperaturas dificultan mucho la instalación de insectos. Muchísimo. Vale. Ralentiza mucho. Igual que las horas de luz. Aunque no lo parezca, estos insectos, algunos, no todos, pero en general, les gusta mucho digamos que el día sea muy largo. Normalmente los ciclos de algunos insectos, cuando los sueltas, si estamos en épocas del año, por ejemplo, junio, que el día es muy largo, pues se multiplican, proliferan más. No es lo mismo hacer una suelta en diciembre en el norte de España que hacerla en diciembre en Almería. Vale. Es como la noche y el día. Vale, claro. Hay que tener en cuenta hasta el lugar donde estás, ¿no? En ese sentido. Exacto. Vale. También es cierto que si las condiciones ambientales no son favorables para los enemigos naturales, para las plagas tampoco no lo son tantos, aunque las plagas es cierto que a veces cuando todavía las condiciones no son muy buenas para que las poblaciones de enemigos naturales sean altas, los enemigos naturales ya trabajan, eso es cierto. Por eso en esos casos a veces hay que potenciar las sueltas, aumentar las dosis, favorecerlas con alimentación. Muchas veces, esto ya lo explicaremos, a veces cuando se hacen sueltas en estas épocas del año que las condiciones son buenas, los insectos estos lo que hacen es como un tratamiento, es decir, sueltas una dosis relativamente alta, hacen como si dijéramos una limpieza de plaga porque depredan. Lo que pasa es que si las condiciones no son buenas, pues no se instala, pero hemos hecho un control temporal de esa plaga. Sí que es cierto que también, bueno, lo que nos interesa es que nos instale, pero claro, cuando las condiciones a lo mejor no son del todo buenas, en épocas del año como otoño o invierno o principios de primavera, pues es más difícil. Y más sobre todo en el norte, en el sur es diferente, y zonas costeras también. Comentabas antes que, claro, que si haces una suelta y eres capaz de verlos, pues de alguna manera te quedas un poco más tranquilo porque sabes que el sistema está funcionando. Pero, claro, no es fácil verlos. ¿Hay alguna manera de poder verlos? Depende, ¿no? Hay enemigos naturales que es más fácil de verlos, otros es más difícil, pero esto es algo que es lo primero que hay que aprender y cuando uno da este paso es cuando ya empieza Por eso yo decía que es más interesante empezar por uno o dos enemigos naturales, trabajarlo, es llegar al punto este de mirar dónde puedo localizarlos y normalmente cuando trabajamos con ácaros, que nosotros en Agrobio trabajamos muchísimo con ácaros, es muy importante que si hemos hecho la suelta, ha pasado una semana, hay que, si es un cultivo, el que sea, lo primero que hay que mirar las hojas, pues hay que mirar en el embés de las hojas y siempre donde se juntan los nervios. A lo mejor al principio hay que usar una lupa. Normalmente cuando uno ya sabe, la gente que está habituada a trabajar con enemigos naturales y sobre todo con ácaros, a simple vista los ven, pero hay que buscarlos en determinados puntos, a lo mejor en las hojas más tiernas o no, depende de qué enemigos, pero hay que centrarse en algún enemigo natural o en dos y este punto yo creo que es clave para trabajar con enemigos naturales, saber un poco manejarlos y esto pasa por si podemos localizarlos. Sí, nosotros, bueno, ya hace un tiempo que venimos trabajando juntos y sí que es verdad que, claro, en un principio, dependiendo de qué suelta hagas, claro, nosotros queremos la solución, o sea, digamos, ver que ha pasado algo ya. Y muchas veces esto no es tan rápido, ¿no? Tenemos que tener un poquito de paciencia y luego a la hora de verlos, sí que es verdad que hay muchos que son tan mínimamente pequeños que es muy difícil. Yo lo que suelo hacer es con el móvil, lo pongo en modo vídeo
y acerco mucho la cámara a la hoja y de esa manera parece como que acabo viéndolos. Pero es verdad que incluso a veces son del mismo color que la hoja y es muy difícil de ver. Sí, es cierto, es cierto. Por ejemplo, cuando soltamos los ácaros, digamos, al principio, cuando salen de la biofábrica, pues tienen un color casi cristalino, que prácticamente son como transparentes y que se ven, son muy brillantes, pero luego cuando ya se alimentan, normalmente adquieren color. Color, pues pueden tomar un color más rojizo, un color más anaranjado, son un poco más gordos, pero sí que es cierto. Pero hay que tratar siempre cada enemigo natural uno por uno y cuando uno ha hecho la suelta, mirar dónde puedo localizar. Hay algunos que es muy difícil, eso sí que es cierto, porque si hacemos suelta en el sustrato, pues es muy difícil localizarlo. A veces incluso son bichos que a simple vista no los verás, si hablamos de nemátodos. O incluso el ácaro que podemos soltar sobre el sustrato, pues es difícil de verlo, porque el sustrato es un medio en el que se puede esconder muy fácilmente. En una hoja es más fácil de verlo, pero sí que es cierto que requiere un poco de ensayo y sobre todo si puedes verlo con alguien que sabe de qué va, que te enseña dónde verlo y cuando lo ves dice, este es. Y tú, ese es un gran paso. Sí, yo al final tengo que tener un poco de fe. Y es Exacto. cierto que al principio tienes que tener fe, no los ves, bueno, tienen su proceso. Pero llega un punto en el que los ves por todas partes. Incluso a mí me ha pasado, dependiendo del tipo de suelta, si es en sobre, quitar los sobres para hacer algún otro tipo de limpieza a la planta o alguna poda y de repente en el lugar donde yo he dejado el sobre, ver cómo está lleno de todos estos ácaros depredadores que están como que están por todos lados, que realmente sí que están. Exacto. Cuando uno empieza a buscar los enemigos que hemos soltado, lo que hacemos nosotros siempre es buscarlos en los puntos de dispersión. Es decir, si los hemos soltado en sobre o en cajas o lo que sea, siempre hay que buscar las hojas de alrededor. Esas son las primeras. Luego, si ha pasado ya un mes, pues ya lo puedes localizar en cualquier parte. Pero si al cabo de una semana has hecho una suelta de ácaros, de ácaros para la mosca blanca o para el trip, las hojas donde tienes que buscarlo es donde has colgado el sobre o donde has colgado la cajita de dispersión. Eso es fundamental, pero son cosas que hay que irlas viendo con la práctica y con yo por mucho que explique, que lo puedo explicar, pero el paso definitivo es esto, es estar allí en campo y verlo. Darío, vamos ya a hablar de cómo combatir al ácaro, por ejemplo. Vamos a irnos con ácaros como la araña roja. Si yo tengo una plaga, digamos que, bueno, por norma general, los que tenemos plantas dentro de casa, vamos a esperar a ver el problema antes de pedirlo, aunque sabemos que ese no sería el método, que habría que anticiparnos al problema. Pero por norma general va a pasar de que veo un problema y lo quiero solucionar. ¿Cómo actúo? Exacto, eso es lo que siempre suele pasar. Cuando a mí me llama mucha gente, muchas veces me llaman porque ya tienen un problema que está, digamos, no instalado, sino por supuesto, instalado y además ya han utilizado todo lo que está a su alcance, materias activas, claro. Entonces es un problema, porque ya vamos tarde, porque la plaga a veces si está instalada no podemos hacerla retroceder, según qué plaga es muy difícil. Y luego, si ya mucha gente me ha pasado que han probado con este químico, con este fitosanitario, claro, tenemos residuos. Esto lo mejor es tener un poco de planificación o previsión y decir, pues bueno, ahora llega la primavera, estamos en mayo, sé que en junio a lo mejor ya tendré araña, pues soltar, por ejemplo, yo qué sé, si estamos hablando de araña roja, pues la araña roja precisamente hay que soltar un ácaro, se puede soltar, hay diferentes especies, por ejemplo, podemos soltar Californicus o podemos soltar Ambliseus andersoni, que son unos ácaros pequeños que a simple vista se pueden ver, hay que tener buena vista y hay que tener quizá la vista un poco digamos, que sepas lo que buscas, ¿no? Pero eso hay que hacerlo, estos dos que he dicho, tanto Andersoni como Californicus, lo ideal es soltarlos preventivamente. Es decir, yo por decir, si sé que cada año en junio me aparece la araña, pues yo 2 o 3 semanas antes me anticipo y hago una suelta. Estos insectos, ¿cómo se sueltan?
existen varios formatos, ¿no? Esto puede ir envasado en unos botes parecidos a estos, ¿vale? Esto, aquí va el material que decimos a granel. Digamos, hay un sustrato y los insectos están mezclados con el sustrato y se puede echar por encima de las hojas, por ejemplo. El sustrato, al fin y al cabo, es ni más ni menos que un medio donde puedan vivir los insectos cuando están dentro del bote. Es decir, que si lo tiramos por encima de las hojas, al cabo de un día o dos, si nos molesta ese sustrato, lo podemos, digamos, hacer caer o quitarlo, porque al fin y al cabo los insectos ya estarán todos ubicados en las hojas, ¿vale? Otro formato es, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es un sobre. Este sobre lo colgamos en una hoja o donde podamos y ya no hay que hacer nada más. Tiene un agujero y los insectos de aquí van saliendo. Esto que tenemos aquí es como si fuera una biofábrica. Aquí dentro hay el insecto en cuestión que utilizaremos para depredar la araña, es decir, el Andersoni o el Californicus, y además va con alimento. Es decir, aquí dentro de este sobre, si lo soltamos en un sitio que hay buenas condiciones de temperatura y humedad, que puede ser perfectamente dentro de un hogar o donde tengamos plantas de interior, va a ir generando durante un tiempo este enemigo natural. ¿Por qué? Porque se van multiplicando, se van alimentando y van saliendo. Estos sobres normalmente nosotros decimos que tienen 250 ácaros, pero en realidad tienen muchísimos más. Esto hay un control de calidad que lo garantiza. Pero es que si este sobre colgado en condiciones favorables de temperatura y humedad puede dar 4 o 5 o incluso 8 veces más de lo que realmente decimos. ¿Por qué? Porque las condiciones lo favorecen. Esto no, a veces es más complicado al aire libre, porque al aire libre puede llover, se puede mojar el sobre, es diferente, pero en condiciones de interior, que los factores ambientales están controlados, esto también es una buena solución. Y esto lo colgaríamos, ya digo, con antelación a la presencia de la plaga, y a veces sí que es interesante, y esto cada día se hace más, se complementa con alimentación, es decir, se utiliza el alimento que nosotros utilizamos para multiplicarlos en la biofábrica, se puede implementar en el cultivo y esto favorece la instalación. Este sería el primer paso. Digamos que, de alguna manera, los sobres estarían destinados a lugares tapados, como invernaderos o el interior de una casa, más por el tema que comentabas de la lluvia. Sí, a ver, de hecho he dicho la lluvia, pero estos sobres en principio están preparados para la lluvia. Tenemos diferentes formatos. Lo que pasa que los resultados que puedes tener de un sobre en interior, de exterior, no es lo mismo. No puedes, claro. A lo mejor este sobre en condiciones ambientales interiores te podrá dar, por decir un número, 2.000 individuos o 1.000, y en cambio, al aire libre, pues si nosotros decimos que lleva 250 y se da un periodo de buenas condiciones, pues llegará a darte 500, por decirlo, y a partir de ahí ya se acabará. ¿Por qué? ¿Vale? Eso es un formato hecho tanto para interior como para exterior. Vale. Siempre, claro, trabajar en interior siempre es una ventaja para este tipo de formato. Igual que para también, porque claro, cuando lo echas sobre las hojas o también lo podemos echar con este tipo de caja, ¿no? Esta caja, si trabajamos con material, digamos, a granel, se puede colgar esta cajita en la planta y luego le echamos el producto, lo repartimos en varias cajas y ellos a partir de aquí ya se van diseminando. Son diferentes formas de trabajar. El botecito, el ácaro ya está perfectamente preparado para salir y empezar a depredar, y el sobre, de alguna manera, es más, como decías, ¿no? Como una biofábrica en la que habrán algunos que ya estén listos y otros se irán generando. ¿Es así? Sí, normalmente es cierto, pero más que nada es el hecho de que dentro del sobre ellos pueden seguir multiplicándose. Aquí, si lo hacen, lo harán en el cultivo porque se darán las condiciones, pero aquí nosotros lo que procuramos con el sobre es que es un sobre con el papel, todo, no es de cualquier forma, sino que son formatos muy estudiados. Detrás hay mucha investigación para que pueda darse, que sea el hecho, es decir, para que podamos garantizar que es una biofábrica. Aquí se multiplica. Dentro de un bote es un producto que sabes que está allí, que hay una cantidad, que lo vas a soltar en campo y que luego en campo, si las condiciones son buenas, pues ellos igualmente se multiplicarán.
Siempre el éxito, los enemigos naturales, el éxito es que se multipliquen. Realmente los que hacen el trabajo son los que se multiplicarán, porque trabajamos con dosis relativamente bajas, pero confiamos en que las condiciones favorecerán su multiplicación, ya Claro. sea por alimentación o por condiciones ambientales. Comentabas antes, la temperatura y la humedad influye en el ritmo de crecimiento de estos ácaros, ¿no? ¿Cuál sería más o menos la temperatura óptima para ellos? A ver, los ácaros, por ejemplo, temperaturas óptimas, pues de temperatura estaríamos hablando, pues 24, 25 grados. Estas temperaturas son perfectas para multiplicar un ácaro. Y humedades relativamente altas, ¿vale? Yo qué sé, pues estaríamos hablando a lo mejor 60, 70. Si estamos en humedades, yo qué sé, de veranos secos, que estamos a lo mejor a 20%, eso es muy bajo. Vale, vale. Bueno, normalmente también es verdad que en el microclima que genera la planta también hay un nivel un poquito más alto de humedad que la que podemos percibir en el ambiente. Que en realidad, a ver, lo que he trabajado con ellos, no he tenido problema con humedades ni muy altas. No, Más o menos, ya te digo, es lo que dices, que seguramente es simplemente el hecho de que se puedan hacer mejor su trabajo, ¿no? O claro. no, básicamente, pero que ellos, para que se muera un depredador de estos, antes habrá muerto el problema que tienes, la araña roja o el que sea. Sí, o a veces, pero sobre todo, yo lo que veo que en cultivos de interior las condiciones son más favorables. Para soltar un ácaro para control de araña en un cultivo de interior, por lo general, sí que es cierto que hay algún ácaro que si llegamos a temperaturas de 35 o 40 grados no se multiplica tan bien. Por ejemplo, de los que he dicho yo, el Andersoni es perfecto, es muy robusto y a temperaturas altas y humedades bajas sigue multiplicándose. En cambio, hay otros que son más exigentes, ¿vale? Porque yo os he hablado de estos dos, por un lado de Amblyseius andersoni, que es muy robusto, y luego tenemos también Californicus. El Californicus quizá es más exigente en condiciones. Le gusta humedades más altas y temperaturas más bajas. Temperaturas extremas de 35 grados no le gustan tanto, ¿vale? Vale, claro, dependiendo... Eso condiciona la multiplicación. Dependiendo de si es verano o invierno, sobre todo cuando trabajamos fuera, en casa tenemos una temperatura estable y una humedad que al final va a ser favorable. Pero dependiendo entonces del invierno o el verano, deberíamos de irnos más al Californicus o al Mondorensis, ¿verdad? O al Andersoni. Al Andersoni, exacto. Sí, por ejemplo, el Andersoni es un fitoseido muy adaptado a las condiciones de verano del interior de la península, por decirlo de alguna forma, donde tenemos veranos muy secos y muy calurosos. En cambio, Californicus prefiere climas más templados, por decirlo, el clima que tendríamos en la zona costera, porque las temperaturas pues a lo mejor se quedarán en 30 grados o en 32 y las humedades serán muy altas, ¿vale? Eso en el interior, en invierno, hacer sueltas de ácaros es complicado, de ácaros y cualquier. ¿Por qué? Porque al final las temperaturas medias no acompañan y las horas de luz, ¿vale? Una vez hemos soltado los ácaros, hablabas antes de que hay métodos para poder alimentarlos, porque claro, yo suelto unos depredadores en mis plantas y ellos acaban con toda mi plaga. ¿Qué pasa? ¿Se muere? No, normalmente no suele pasar así. Normalmente cuando soltamos y ellos irán depredando la plaga. Es difícil que la plaga quede a cero, sí que a lo mejor no estará a cero, pero nosotros seremos casi incapaces de verla. Eso sería un éxito. Normalmente siempre suele quedar algo. Sí que es cierto que normalmente si ha pasado esto, no suelen extinguirse los enemigos naturales. Siempre suele quedar un nivel residual que es lo que hace que si en la naturaleza hay de todo, hay periodos que habrá plaga, hay periodos que no habrá plaga y el enemigo natural pues aparece, ¿no? Pero llegar a desaparecer no suele. Sí que es cierto que eso no quiere decir que a lo mejor al año siguiente, cuando tenemos otra vez la previsión de tener plaga, pues no quiere decir que no tengamos que hacer un refuerzo. Uno puede esperar y ver lo que pasa, pero normalmente siempre se
Eso quiere decir, eso es algo que va viendo cada uno con la experiencia y a lo mejor se da cuenta que con los años puede rebajar las dosis de suelta. Claro, ¿Vale? claro. Eso es algo que hay que irlo viendo. Vale. Hemos hablado sobre todo ahora de la araña roja. Yo he tenido también problemas con microácaros. Digamos, ¿sería la misma manera de proceder o hay No, alguna otra? no. Nosotros con microácaros es un problema que, por ejemplo, también está en cultivos como cultivos del tomate y se está ensayando muchas estrategias, pero de momento no tenemos una estrategia con ácaros que pueda controlar o con otros enemigos naturales. Por lo menos sé que se están haciendo estudios y muchos ensayos, pero no tenemos nada, algo que podamos plantear como una solución. Bueno, pues esperaremos un poquito más a ver si avanza más la tecnología y podemos deshacernos de estos bichos porque es que realmente el microácaro casi que ese sí que no lo ves a simple No, vista. ese no lo ves. Es lo único que ves es los resultados, los efectos, pero cuando ves los efectos ya tienes un nivel de población muy alto, aunque no lo veamos. Vamos a hablar ahora del trip. El trip es un problema. De hecho, para mí, bueno, la araña roja en sí o estos tipos de ácaros son un problema, pero el trip realmente es como que hace incluso más daño que el ácaro. El trip que desde hace unos años es un problema muy general en todos los cultivos y incluso han entrado nuevas especies y cada vez ejercen más presión sobre todo tipo de cultivos. El trip nosotros lo combatimos también en principio con un ácaro, con el que os he dicho, es parecido a los que hablábamos para el control de araña, es el Amblyseus swirki. Tenemos Amblyseus swirki y otro que se llama Mondorensis. Son insectos, son ácaros, igualmente como los que hemos dicho para el control de araña, que tienen los mismos formatos, formato de sobre, formato a granel, se pueden soltar con estas cajitas, se pueden alimentar, es importante y fundamental alimentarlos, pero también estaríamos hablando de que hay que hacer sueltas preventivas. Sí que es cierto que luego para el control de trips tenemos otros enemigos naturales, como por ejemplo es el Orius. El Orius es un insecto que sí que se ve a simple vista, ya no es un ácaro, es un chinche depredador, tiene un tamaño que puede estar entre 1 y 2 milímetros, es decir, que se ve bien, pero estos, por ejemplo, es importante cuando hacemos suelta a lo mejor tener flor porque se alimentan de polen en un determinado estadio de su vida. Digamos que los enemigos naturales no solo se alimentan de la plaga que nosotros tenemos. Hay enemigos naturales que en determinados ciclos de su vida pues a lo mejor se alimentan del polen de las flores. Entonces, por ejemplo, este enemigo natural que digo, el Orius, que digo que es un chinche depredador, sí que es cierto que se está haciendo sueltas a modo de tratamiento, es decir, como un elemento curativo. Es decir, que tú haces la suelta a dosis relativamente altas y la población en este caso, del trip, pues te baja muchísimo. Sí que a veces esto no hace que el insecto se instale, el Orius en este caso, porque también el Orius es exigente en condiciones, le gusta más el calor que las temperaturas pues, que podríamos tener en primavera, en los inviernos en el sur, es decir, que sí que lo podremos soltar, pero a lo mejor no se instalará. En cambio, en verano es más fácil que se instale, también acompañado de alimentación y sobre todo si tiene flor a su alcance, es decir, que puede vivir, que tenga flor. Si estamos hablando de una planta que a lo mejor o en una zona donde no tenemos flores, pues es difícil que el Orius se instale, por ejemplo. Si tengo una plaga ya bastante extendida de trip, ¿podría utilizar este chinche a modo de batallón, aunque luego ya sepa que va a acabar muriendo porque no tengo ese alimento para poderle aportar? De hecho, se hace. Es algo que se está haciendo porque de trip hemos hecho diferentes selecciones y algunas son más capaces de instalarse o incluso de sobrevivir con menos alimento, pero en determinadas épocas del año o condiciones, si no se instala, es un insecto que se puede soltar a modo de tratamiento para que nos baje muchísimo la población.
Esto es lo que decía yo, que nosotros tenemos en este campo tenemos que trabajar de forma preventiva. Curativa hay pocas cosas. Por ejemplo, el Orius, o por ejemplo, para el control de araña existe un ácaro, que es el Phytoceylus persimilis, que nos hace este trabajo. De hecho, este ácaro que he dicho ahora hay que soltarlo cuando tenemos problemas de araña, porque si lo soltamos antes no sirve como herramienta preventiva. Se nos morirá. Es un insecto que hay que echarlo encima del foco. Pero estos casos que quizás son los más destacables cuando hablamos de tratamientos curativos. Lo demás siempre tenemos que siempre tenemos que pensar en hacer un trabajo preventivo. De alguna manera hay que ir combinando también dependiendo de tus necesidades y como muchas veces cada año pueden variar porque las temperaturas ambientales varían, pues hay muchas variables que pueden hacer que tu propia plaga se extienda mucho más rápido. Exacto, sí, eso por supuesto. En el caso del trip, uno de los problemas que yo veo añadidos en comparación con otras plagas es que no solo está en la hoja, también está en el sustrato. Claro. No es que esté, pero él, digamos que su ciclo vital lo empieza en el sustrato y ahí va evolucionando hasta que acaba en la hoja, incluso luego vuela, se puede ir a otra planta y puedes volverte loco. Porque a mí, por lo menos, lo que me pasa es que cuando yo lo veo es cuando ya está haciendo el daño en la hoja y ya probablemente lleve tiempo instalándose, ¿verdad? Sí. Normalmente el problema que tenemos es que es difícil a veces anticiparse si uno no tiene, bueno, pues un gran conocimiento de su cultivo o algo, o a lo mejor tiene mucha experiencia de muchos años. Lo que pasa que es cierto que a veces cada vez se adelanta más la presencia e incluso se alarga más en el tiempo, porque a veces cuando, las condiciones desfavorables cada vez, digamos que se acortan más en el periodo del año y, en cambio, las temperaturas altas son cada día más abundantes. Es decir, tenemos incluso desde abril casi hasta noviembre, muchas veces son plagas que persisten cuando hace unos años, en septiembre o en octubre, plagas que a lo mejor ya desistían. En cuanto a la cantidad que tenemos que aplicar en las plantas, supongo que también dependerá del tipo de plaga que tengamos. Pero, ¿tú qué recomiendas a la hora de comprar? Porque vosotros vendéis en botes, que entiendo que habrán de más o de menos individuos, y los sobres también irá un poquito así. ¿Cómo funciona todo esto? Sí, nosotros tenemos, digamos, unas dosis orientativas. Son dosis que muchas veces las obtenemos a base de experiencia, de trabajar, pero nosotros básicamente los insectos estos se dosifican por individuos por metro cuadrado. Sí que esto es un poco complicado cuando hablamos, por ejemplo, de plantas ornamentales, porque a lo mejor uno tiene 10 plantas, 5, entonces es un poco más difícil. Eso es cierto, pero bueno, yo también depende del volumen de la planta, porque en vuestro caso estamos más, una cosa es hablar de cultivos intensivos, que lo haremos por metros y diremos, pues 100 individuos por metro o 200 individuos por metro, que cuando hablamos de plantas. Pero bueno, yo en función del tamaño de la planta o de la densidad de plantas, como están colocadas, si hay mucha densidad, pues lo haría igual, ¿no? Pues, pero eso, cuando alguien quiere comprar algún enemigo natural, pues nosotros lo aconsejamos. Yo por ejemplo, si las plantas tienen un cierto volumen, pues aconsejaría un sobre por planta, por ejemplo, o 2, depende, ¿no? Y también depende de si estamos haciendo un trabajo muy preventivo o no tan preventivo, porque cuando a veces te llaman y dices que parece que ya empieza a haber algo, pues a lo mejor estaríamos hablando de colocar 2 sobres por planta. Pero eso es un poco complicado, pero lo que pasa que más bien nosotros vendemos, por ejemplo, los sobres se venden en cajas de 250 y 500 sobres. Claro, yo entiendo que para uno que tiene unas cuantas plantas, lo que mejor se le adaptará será comprar un bote que, aunque tenga 25.000, pues tiene un precio razonable y a veces el sobre no será fácil porque el formato es muy grande y tendrá que comprar muchos, pero luego existen los botes que a lo mejor llevan 25.000, que aún así son muchos, pero bueno,
tampoco no tienen un precio excesivo. ¿Cuál es más o menos orientativo el precio que puede tener tanto los sobres como el bote? Eso es muy variable, pero no sabe, es un poco complicado, ¿eh? Pero yo qué sé, por ejemplo, un bote de 1000 Orius podría valer, pues yo qué sé, a lo mejor 20 euros o 25, ¿vale? No estamos hablando de grandes cantidades. De hecho, si esto se pudiera formular o envasar en botes más pequeños, sería económico. Lo que pasa Claro. que, y es económico. Lo que pasa que uno, si tiene una planta en casa, pues mira, me sale un poco caro, claro. Pero bueno, también le saldrá caro si tiene que comprar un bote de insecticida, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque aunque vendan los botes de estos de tamaño mini, estos botes tampoco no son, si uno estamos hablando de que uno tiene unas cuantas plantas en casa, sí que es cierto que le puede durar varios años. Y esto no dura varios años. Esto cuando llega hay que soltarlo. No lo podemos guardar. Hablabas antes de que se les puede alimentar, incluso que hay algunos que se les alimenta. ¿Vosotros tenéis algún tipo de alimento que también Sí, vendéis conjuntamente con los sí. depredadores? Sí, nosotros ya tenemos, de la misma forma que vendemos estos formatos para los insectos auxiliares, tenemos un producto que es el alimento. A lo mejor hay diferentes tipos, pero lo hemos unificado y tenemos un producto que nos sirve para alimentar el Orius, nos sirve para alimentar los ácaros, y lo que hacemos es esparcirlo por encima del cultivo o de la planta en cuestión, y digamos que ellos se alimentan. Muchas veces es un ácaro o otros productos que nosotros utilizamos para multiplicar, para producir estos insectos. Una curiosidad que tengo, que siempre me ronda en la cabeza. ¿Cómo se hace para fabricar este tipo de ácaro? Es decir, yo muchas veces cuando me llegan los sobres pienso, ¿cómo lo han hecho para que dentro hayan los depredadores que dicen que hay, cuando ni se ven casi, o sea, ¿cuál es cómo se hace? En principio, el cultivo de los enemigos naturales es algo que casi hay que verlo. Que de hecho, si entran en la web de Agrobio, allí hay muchos vídeos. Hay muchos vídeos que se ve cómo se trabajan. Pues esto se crían en cámaras donde se dan las condiciones ambientales, donde se colocan a lo mejor los substratos o las bases necesarias para que ellos se puedan multiplicar, se les alimenta, se les da las condiciones óptimas de temperatura, humedad. Lo cierto es que eso ya se escapa. Yo lo he visto, pero no sé cómo se hace. Sí que es cierto que es una pregunta que todo el mundo me hace, que me dicen, ¿cómo sabemos que aquí hay 250? Eso, claro, ya te digo, no los han contado, pero sí que hay una forma de hacerlo. Y eso es verlo. En Agrobio, como en todas las empresas, hay un departamento de calidad, o debe haberlo, allí en Agrobio está, y hay personas que se dedican a hacer un conteo estadístico, ¿vale? Se coge unas muestras y eso estaría bien verlo, digamos, se extiende el producto, luego se va fraccionando y se coge una porción y se cuentan los insectos que salen, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso es un conteo estadístico. Cuando decimos que aquí hay 250, seguro que si pudiéramos contar los insectos que hay en cualquier sobre, seguro que en cualquiera, como poco, habría 500, como poco. Pero hay que hacerlo de una forma que podamos garantizar que hay 250 y los hay. Porque hay muchas empresas que sí que es cierto que si nosotros decimos que aquí hay 500 individuos, hay gente que se entretiene a contar los que salen. Es decir, que hay empresas que compran gran cantidad y tienen su departamento de calidad y de control, que lo que hacen es coger algún bote de forma aleatoria y cuentan si realmente, si hay 500, no dirán que si hay 600 no nos dirán nada, pero si hay alguno con 450 sí que lo dirían. Darío, hay una mosca, que es la mosca del mantillo, que en interior es muy molesta, sobre todo ya cuando vamos a los meses más calurosos, en agosto, y que está por todos lados. Te pasas el día como intentándola atrapar. ¿Esta mosca del mantillo, hay alguna manera de acabar con ella? A ver, nosotros para el control de esta mosca lo que solemos utilizar son los nemátodos, que creo que tú ya los has probado, Sí. ¿no? Los nemátodos son como unas pequeñas lombrices que lo que hacemos es echarlas en el sustrato.
¿qué hacen? Este tipo de lombrices lo que hacen es atacar digamos, el problema de la mosca de raíz, ¿no? Cuando ya las tenemos volando, digamos, no hay forma, nosotros no podemos combatir eso. Lo que hacemos es o soltamos lo que decimos, estos nemátodos, que es un producto que digamos, se echa mezclado con agua sobre el sustrato. Es muy importante que el sustrato siempre tenga un nivel de humedad razonable, ni que esté encharcado, es importante mantener un nivel de humedad constante. ¿Por qué? Porque ellos se pueden multiplicar muy bien. Lo que no nos interesa es que tengamos periodos de sequía muy largos, porque este nemátodo no se multiplicará. ¿Te refieres en el sustrato? El sustrato sí que siempre mantenga... En el sustrato, porque nosotros en las plantas lo que procuramos es regar de forma periódica, pero no hacemos un riego que lo inundamos y luego estamos 10 días prácticamente hasta que llega la sequía. No, es muy importante. En estos cultivos se puede hacer bien, porque es lo que hace todo el mundo, ¿no? Intentar mantener un nivel de humedad constante en el sustrato para que el nemátodo pueda multiplicarse y, digamos, terminar su ciclo. La mosca del mantillo no afecta directamente a la hoja de la planta, a la parte que vemos, ¿no? Afecta al tema de las raíces. Exacto. Sí, por eso hay que combatirla allí. La clave está en combatirla allí. Luego también existe algún ácaro que se puede soltar en sustrato que también ayuda a combatir. Lo importante es, bueno, lo que pasa es lo que decimos, ¿no? Que son problemas que los vemos cuando ya están en una fase muy avanzada. Yo sí que he visto reducir la población de mosca del mantillo tratándola con nemátodos, pero sí que es cierto que el hándicap que hay es lo que comentas, mantener siempre el sustrato húmedo, porque sobre todo en invierno es fácil, pero en verano, depende de dónde viva, yo donde vivo la humedad es muy baja, la humedad ambiental, es muy probable que 1 o 2 días el sustrato se haya secado antes de yo haber podido regar. En este momento, ¿qué ha pasado? ¿Se habrán muerto los nemátodos? Claro, la eficacia de los nemátodos va muy ligada a esto. Puede ser que se hayan muerto o una gran parte se hayan muerto porque si no se dan las condiciones de humedad, estos lombrices, por decirlo de alguna forma, pues no pueden vivir. Eso puede pasar. ¿Ellos están más están por todo el sustrato o están más en la parte superficial? Porque sí que es verdad que siempre en el fondo de la maceta sí que se mantiene más esa humedad. En principio, sí, ellos se diseminan por toda la zona húmeda. En principio, sí, no es que se queden en superficie, más en un sustrato, pero ellos van ligados al bulbo de humedad de riego. No, lo que no se extenderán es a una zona seca. Otro problema que solemos tener, la cochinilla. No es un problema que se extienda durante todo el año, pero yo sí que he visto que cuando empieza la primavera, ya tocando el verano, suele aparecer. ¿Hay algo para tratar a la cochinilla? Sí, hay igualmente una gama de insectos, algunos muy específicos, pero normalmente solemos trabajar con Cryptolaemus. Es un insecto que lo podemos soltar en estadio adulto o lo podemos soltar en estadio de larva. Yo sí que es cierto que si tuviera que trabajar en plantas que son pocas y que son sueltas localizadas, se podría hacer en suelta, digamos, en este estadio, porque lo vas dejando donde tú ves, digamos, que tienes un foco. También serviría para, por ejemplo, los cactus. ¿También se pueden hacer sueltas a los cactus de cualquier tipo de depredador? Sí, entiendo que sí. Yo no tengo experiencia, no he soltado en cactus. Lo cierto, sé que sí que he hablado con algún compañero que tiene más experiencia, pero no te puedo decir si en cactus hemos hecho suelta. Yo particularmente no. Vale, bueno, te lo preguntaba porque justamente hablando con un amigo el otro día me comentaba que él en su invernadero de cactus el problema que más dolores le daba de cabeza era el de la cochinilla, que tiene que hacer tratamientos y tal, y que bueno, que era un problema. Yo entiendo que le puede funcionar. Vale. Sí. ¿Qué hacemos con el pulgón? Porque el pulgón realmente es muy agresivo y como no estés pendiente de él, acaba con el rosal que tengas, con el árbol frutal, casi con cualquier cosa y es muy difícil de erradicar. Sí, el pulgón, el problema que tiene
es que aparece muy pronto y aparece cuando las condiciones ambientales a veces no son lo favorables que deberían ser para que aparezcan los enemigos naturales. Porque, por ejemplo, para el pulgón existen los parasitoides que parasitan los pulgones, existen las adalias, las mariquitas que todos conocemos, pero ¿qué pasa? Que muchos de estos enemigos naturales aparecen al final del ciclo, cuando el pulgón ya nos ha hecho los daños en el cultivo. Entonces, sí que se puede. Hay diferentes gamas, hay diferentes insectos que se pueden utilizar para el control de pulgón, que serían los parasitoides, que serían los depredadores, incluso la crisopa, las adalias, y luego están los sírfidos. Los sírfidos son, yo creo, que uno de los enemigos naturales más interesantes para el control de pulgón. ¿Por qué? Porque es un insecto que sí que aparece pronto. Es decir, yo lo que veo es que si hacemos sueltas, yo aquí, por ejemplo, en mayo ya aparece el pulgón, en marzo nos aparece el pulgón en determinados cultivos, pero ¿qué pasa? Que los enemigos naturales todavía igual tardarán un mes y medio a aparecer. ¿Por qué? Porque las condiciones no son favorables. En cambio, los sírfidos, que los hemos visto todos muchas veces, que son esa especie de avespillas que vuelan sobre las flores, pues bueno, uno de sus estadios digamos, de larva son los que depredan el pulgón. Y estos enemigos naturales pues nos pueden servir para soltarlos. Lo que pasa es que también es cierto que soltar estos enemigos naturales en plantas ornamentales, en interiores, no es fácil. Entonces, tendríamos que ir también a trabajar con las larvas y colocarlas sobre los focos, que se puede hacer, y digamos que ya controlan. Si estamos hablando de plantas, de pocas plantas, yo creo que es fácil hacerlo, porque el problema que tiene que trabajar con larvas es que tiene un manejo muy complicado, y aparte que son como pegajosas, y hay que, con un pincel o con algo muy delicado, irlas colocando sobre los focos. Eso se puede hacer donde se puede hacer. En un cultivo intensivo eso ni se plantea, ¿no? Entonces, en un cultivo intensivo, pues lo que tendremos es un entorno de flores y demás que nos favorezca la presencia de este insecto. Soltaremos el insecto, en este caso el sírfido, por ejemplo, y podrá completar su ciclo y hará las puestas en los focos de pulgón. Pero cuando hablamos de cultivos de interior o que tenemos pocas plantas, yo creo más interesante comprar un bote de larvas y soltarlas sobre los focos. Darío, cuando hablamos de control biológico, de atacar con depredadores, plagas, lo que primero que se le viene a la cabeza a la mayoría de la gente son las mariquitas. Las mariquitas también se comercializan, se pueden utilizar, y de hecho es un insecto que se puede utilizar cuando hablamos de pocas plantas o de focos muy controlados. ¿Por qué? Porque podemos soltar encima del foco, pero en condiciones naturales, yo por mi experiencia lo que aparecen, pero aparecen un poco tarde a veces. Claro, sí que ejercen mucha presión, pero a nosotros nos interesa tener la presión al principio, porque si ya tenemos el daño, el problema ya lo tenemos encima, el daño ya está hecho. Pero sí que es una herramienta que se puede utilizar. Son herramientas que son más, se ajustan más a las plantas ornamentales. A una persona que tenga unas cuantas plantas, comprará un bote de adalias y las podrá colocar encima de los focos, que no otras soluciones que son más apropiadas para un cultivo extensivo, cultivos al aire libre. Pero la dalia se podría utilizar, de hecho la utilizamos muchísimo. El último tema que me gustaría tratar contigo, Darío, es el tema de fomentar la llegada de depredadores por mediación de plantas naturales que en muchas ocasiones pueden ser autóctonas. A ver, eso es lo último que se está haciendo y lo cierto es que está dando muy buenos resultados. Hasta el momento, yo hablo de la experiencia que tengo en cultivos, ya sean de hortícolas o de frutales o no tanto de ornamentales, pero lo cierto es que estamos viendo es que es muy importante tener tener unas islas de biodiversidad, que esto sería pues tener, por ejemplo, una zona o unas macetas
con determinadas flores, que la mayoría de las veces son especies autóctonas, como puede ser el tomillo, como puede ser lobularias, como puede ser el hinojo. Es decir, son especies que favorecen la presencia de todo este tipo de enemigos naturales que hemos estado hablando. Y eso hoy en día, estoy seguro que si, por ejemplo, visitan nuestra web, verán muchos vídeos de esto, lo verán en cultivos quizá más de hortícolas, pero eso es perfectamente aplicable a alguien que tenga una zona con plantas ornamentales, que es muy importante, por ejemplo, tener lobularias, tener lo que he dicho, algún tomillo, algún romero. Son plantas que favorecen, digamos, que, por ejemplo, los sírfidos aparezcan o se multipliquen. Porque lo que he dicho yo antes es que soltamos un enemigo natural y nos pensamos que solo se alimenta de la plaga que nosotros tenemos allí, pero eso no es cierto. Por ejemplo, un sírfido, la larva que está en el foco de pulgón se alimenta de pulgones, pero el adulto no se alimenta de pulgones. El adulto siempre lo vemos volar encima de las flores porque busca el polen de las flores para madurar sexualmente. Y como menos energía tenga que invertir en buscar ese polen, más energía podrá, digamos, disponer para buscar focos de pulgón y hacer puestas. Esta es digamos, la razón de que es muy interesante tener plantas que quizá no sean del todo de nuestro interés, pero favorecen muchísimo la presencia de enemigos naturales. Darío, ha sido una charla muy interesante. Ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, estaremos en contacto. Si cualquier persona tiene alguna duda, ya dejaré en la descripción del vídeo el enlace al lugar donde trabajas y que nada, le puedas tú resolver cualquier cosita. Vale, pues muchas gracias. Estamos en contacto.